Hola, en este momento les quiero contar un poco acerca de la evolución de la administración y de lo que ha tenido desde la edad primitiva, ¿sí? Desde la edad primitiva surge la administración debido a que el hombre requiere de una planeación para generar cualquier tipo de actividad que realizaba en su momento, como era la caza, el obtener su alimentación o incluso realizar reproducción, ¿sí? Por este momento, desde estos principios empieza la evolución de la administración, ya que debido a que estas personas requieren de una planeación, ¿sí? Asimismo genera la misma. Un ejemplo bastante particular de la reasignación de tareas era por edad en esa época, ya que lo hacían a través de sexo, a través de edades, ¿sí? Y posteriormente a esto empiezan a nacer las primeras civilizaciones sedentarias. Aparte también sale el fuego, ¿sí? Que es donde se empieza a conocer, ¿sí? Las clases dominantes y las no dominadas, ¿sí? Demostrando una organización social parcial basada en la agricultura, ¿sí? En esto empieza también la época primitiva. Después de estas civilizaciones tuvieron que pasar muchísimos años para que la administración tuviera un fundamento importante como lo tiene en la actualidad, ¿sí? Ya que en ellos, para que esto pudiera pasar, tuvieron que participar varios imperios. En uno de ellos fue Sumeria, quien estuvo presentándose en los años 5000 antes de Cristo, ¿sí? Ellos realizaban, tablillas en arcilla mediante símbolos, ¿sí? A través de estos símbolos fue que nació la escritura, ¿sí? Donde ellos registraban transacciones comerciales, ¿sí? Lo cual era administrado en los palacios, los cuales eran los principales centros administrativos en esta época, ¿sí? También una de las civilizaciones que tuvo participación para el gran proyectado de la administración fue Egipto, quien se presentó entre los años 4000 y 2000 antes de Cristo, ¿sí? Los egipcios marcaban una gran diferencia en la administración, ya que ellos se basaban en la coordinación de grandes grupos, ¿sí? De grupos muy grandes de trabajadores con el fin de cumplir un objetivo fijo, ¿sí? Por ejemplo, en esto se basaban en los conocidos faraones, que eran los principales cabecillas o los principales doctorados quien eran capaces de planear y controlar a los trabajadores en grandes multitudes para realizar construcción de pirámides, ¿sí? Debido a que debido a lo que ellos se basaban en las riquezas que tenían y en la economía. Por eso es que en esta época la administración surgía también, ¿sí? También estuvo la época de Babilonia, que se presentó entre los años 2000 y los 1700 antes de Cristo, ¿sí? En esta época se basó muchísimo en la política, ya que para ellos fue bastante importante hacer el fundamento en la justicia y las leyes. En esta época, por ejemplo, siempre en los tribunales presentaban hasta 4 jueces, quienes hacían cumplir de manera severa la ley, ¿sí? También estuvo la participación de China, que estuvo en el año 1100 a.C., ¿sí? Esta civilización de China se destacó muchísimo por los grandes principios que tuvo la administración, ya que se basaban en la organización, en la planificación, dirección y control, ¿sí? En esta época se empieza a conocer el concepto de función, ¿sí? Ya que se asignaba una serie de tareas que se debían cumplir, ¿sí? Los sirvientes del emperador, quien era el que en esta época representaba la administración, ¿sí? En esta época también se generó un plan que se llamaba Demin-Cielos, ¿sí? Quien demostró la importancia de la presencia en las metodologías sistemáticas y en los modelos para lograr que la administración fuera más eficaz y fuera correcta para que se llegaran a la planeación de la misma, ¿sí? También estuvo en esta época Grecia, quien estuvo presente entre los años 500 y 200 antes de Cristo, ¿sí? En esta época Grecia aportó grandes conocimientos de la administración gracias a filósofos como lo que por ejemplo Sócrates, quien separó la experiencia del conocimiento técnico, o también estuvo Platón, ¿sí? Quien dio origen a la especialización a través de las actividades o las acciones que realizaba el ser humano, ¿sí? También estuvo Pericles, quien en la selección, también se fundamentó en la selección de personal, dando pautas a los principios de la administración, ¿sí? Y por último, y gran importante, estuvo Aristóteles, quien daba pautas para el funcionamiento de un estado correcto, ¿sí? Y por último, en la participación para que la administración fuera clara y idónea, estuvo Roma, quien estuvo presente en los años 200 antes de Cristo y 400 después de Cristo. En esta época se realizaron grandes modificaciones, ¿sí? Donde Roma hizo una clasificación de las empresas en públicas, que eran actividades que realizaban directamente el Estado, o en las actividades semipúblicas, que eran directamente realizadas por el sindicato, y las privadas, que eran realizadas directamente por los civiles. Desde aquí empezamos a presentarnos en la Edad Media, ¿sí? En la cual se caracteriza por el debilitamiento del Imperio Romano, ¿sí? Donde el rey delegaba a áreas de nobleza, siempre y cuando los servicios se rindieran específicamente a militares y financieros, ¿sí? Y gracias a esto se empiezan a formar grandes etapas con nuevos hechos importantes en la administración, ¿sí? Debido a esto ya empieza a encontrarse el feudalismo, que en esta época ya se caracterizaba donde ya se regía por la servidumbre, ¿sí? Donde ya estaba sujeta a un criterio del señor feudal, ¿sí? Después de terminar esta época, los trabajadores se convirtieron en trabajadores independientes, ¿sí? De sistemas oficios con nuevas estructuras, ¿sí? Y esto dando también gran aportación en el comercio, ya que aparecen nuevos gremios de regularización para los salarios, condiciones laborales y demás, ¿sí? También en la época encontramos la revolución industrial, ¿sí? Donde está la cabalidad a Inglaterra con la invención
de la maquinaria a vapor y la locomotora. En esta aparece lo que es la burguesía y el proletariado, dando un gran cambio a la organización, y aparece lo más importante de hoy en día, que es lo de la división del trabajo, donde aquí lo hacen a través de especialización, que se divide más allá de la especialización. Por último, y lo que estamos en el siglo XXI, que gracias a las aportaciones que hicieron cada una de estas etapas, sí es lo que tenemos hoy en día, y actualmente se ha destacado el desarrollo tecnológico e industrial, ¿sí? Siendo la especialización de la optimización de los recursos humanos, con el fin de lograr una mayor eficiencia, calidad y productividad, ¿sí? En el logro de objetivos. Y con esto pues finalizamos la evolución de la administración, dando a cabalidad de la importancia de cada uno de los aportes que tuvieron estas etapas. Muchas gracias, adiós.